Bueno, ¿Estamos? estamos. Bueno, último Bueno, día. último día. Un poquito la idea ahora era hacer un video más a modo de editorial, de un balance político y de un encuadre más de todo lo que estuvimos haciendo en la isla, ¿no? Estábamos pensando, bueno, sabrán que estamos en las Islas Malvinas, esta es la parte del puerto, venimos laburando hace una semana, haciendo distintos videos, contenidos, sobre todo para redes sociales y para hablar un poco con la juventud, y la idea del video de hoy era hacer una especie de editorial, de un encuadre más político, de preguntarnos básicamente por qué el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, el riesgo de venir a hacer periodismo malvinero en 2025. Estamos viviendo, creo que unos momentos que se nota mucho, porque si alguien no lo sabe leer, pero hay muchos periodistas que están viniendo a Malvinas, ¿no? Vienen por ahí a ver los pingüinos y vienen a ver la fauna, la flora, a contar sobre el nivel de vida que existe acá. Y nosotros nos vimos con la necesidad de un poco contrarrestar ese discurso, ¿no? Porque pareciera que es olvidado nuestro reclamo histórico sobre estas islas, de los excombatientes, estas perspectivas que tanto duelen en nuestro país, y nuestra idea es justamente ser uno de los primeros medios populares en venir a Malvinas, ¿no? Han venido, creo que medios como Telenoche y demás, pero nosotros queríamos justamente traer otra perspectiva para leer en un contexto geopolítico muy adverso para el conjunto del pueblo argentino, como es el gobierno de Javier Milei, hablar sobre Malvinas. Porque capaz que todo el mundo se acomoda medio al neoliberalismo pregnante en nuestro país, pero nosotros estamos en total desacuerdo en la toma de decisiones de Milei con respecto a lo internacional y todo eso. Entonces queríamos venir a mostrar las islas tal y como son. Total, como dos líneas. Una, un gobierno con una profunda intención desmalvinizadora, ¿no? Una clase dominante, extranjerizante, que está gobernando el país y que lo que busca es sacarle cauce al reclamo más grande que tiene la República Argentina, que es sobre estas islas, en donde actualmente hay una base de la OTAN directamente. Eso ahora lo vamos a charlar también, pero es un conflicto soberano y territorial gigante, abierto, el más importante de Latinoamérica, más importante que la Guayana Francesa. Es uno de los temas que abordamos, cómo sigue operando el sistema colonial en nuestro país y cómo lo siguen reproduciendo las propias élites dominantes en Argentina, ¿no? La llegada de Javier Milei no es otra cosa que eso. Que Javier Milei salga a decir que es admirador de Margaret Thatcher refrenda la idea de que es un tipo que viene a desmalvinizar. Entonces, por un lado, como decías vos, Belu, la importancia de un medio popular desde acá, desde las islas, sin patrón, somos una cooperativa, no obedecemos a intereses ni foráneos, ni del Partido Demócrata, ni de la Sociedad Internacional de Periodistas, ni de la Embajada. Nuestros intereses son los del pueblo, los del sindicato de periodistas, en todo caso, que es nuestra organización. Y por otro lado, la necesidad de buscar nuevas imágenes de Malvinas, ¿no? Cuando uno entra al Google Earth, por ejemplo, no hay Malvinas. No hay Street View, no se puede ver, no se puede acceder a mayor información. Hay algunas recomendaciones, pero no hay mucha información sobre cómo es la vida acá, y queríamos eso, reproducir nuevas imágenes. Recopilamos un poco, vimos para digamos, imaginarnos Malvinas, vimos videos de Raimundo de Gleiser, vimos Fogland, que la recomendamos a temprano. Iluminados por el fuego. Iluminados por el fuego, pero no pudimos tampoco acercarnos mucho. Si bien hubo muchos youtubers que vinieron, también sentimos que justamente había pocas imágenes sobre la vida cotidiana acá. Nosotros venimos por una semana. Sí, perdón. y los youtubers que vinieron, Sí. está muy bueno el laburo que hacen, Muy de hecho bueno. fue fuente para nosotros, pero es un laburo poco politizado, ¿no? Nosotros venimos acá a hablar de política, a hablar de antiimperialismo, a hablar de soberanía, a hablar de reivindicación territorial, y quizá los youtubers o los periodistas, colegas que han venido, lo hacen desde una posición más naif o más inocente o con menos toma de posición al momento de decir las cosas que piensan. Nosotros no... hablamos de Malvinas como una causa nacional y popular y antiimperialista, ¿no? Entonces también la idea de construir imágenes con un sesgo argentino, con un sesgo nacional, y contar qué pasa con la realidad de las islas. Dos cosas que nos llamaron mucho la atención.
Una tiene que ver con que esta es una sociedad de casta. Sí. Lo que Javier Milei dice en Argentina, el chanta ese que vende criptomoneda por internet, no es tal como se ve aquí. Acá hay una sociedad de casta que se divide entre los kelpers, los locales, los ingleses y los inmigrantes. Ustedes piensen en la figura de un pakistaní en Londres, por ejemplo, ¿no? Los migrantes acá, que son buena parte de la población, casi un 40%, pero si uno camina a las calles parece mucho más, porque los granjeros son los británicos y la gente que está en puesto de decisión son británicos, y el tipo que atiende el bar, el tipo que atiende el supermercado es un filipino, un chileno, un saltaeleno, un zimbabuense. Hay algo muy fuerte en la sociedad de castas. Hay ciudadanos de primera, que son los rubios, blancos, anglosajones, protestantes, el típico hooligan de la película, y están los ciudadanos de segunda, que son los filipinos, básicamente los chilenos y los santaelenos, que son tres nacionalidades que vienen acá porque les conviene el tipo de cambio, básicamente son de clase trabajadora, vienen a hacer una diferencia y viven como ciudadanos de segunda. Un dato que nos llamaba mucho la atención: nosotros laburamos mucho los guiones, hicimos un proceso de investigación para venir acá, tuvimos entrevistas con un montón de gente muy grosa, con Juan Rattenbach, con Edgardo Esteban, con excombatientes como Carl Luna, como Claudio Guida, fuimos al Museo de Malvinas, leímos mucho, pero algo que no sabíamos es que si vos sos extranjero, migrante, y tenés un hijo acá, si no tenés el estatus, que es un estatus migratorio superior a la residencia permanente, tus hijos son apátridas. O sea, si vos sos chileno y tu pibe nace en las Islas Malvinas, Inglaterra no lo firma como inglés. Tenés que esperar a ir a Chile para que lo reconozcan como ciudadano chileno. Lo mismo si es filipino, lo mismo si es de cualquier parte del mundo. Y eso te evidencia la sociedad racista que vive aquí, que si bien tienen todo un pink washing de ser super gay friendly, super open mind, y hacia afuera venden una sociedad cosmopolita con 60 nacionalidades, la gran diferencia es que ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sí, una escena que vimos apenas nos tomamos el avión de Punta Arenas a Mont Pleasant, es una mujer con un bebé recién nacido. Evidentemente no era una persona migrante, que seguramente lo fue a tener en otro lugar, porque si lo tenés acá, no hay ningún tipo de seguridad social que te pueda contener en ese momento. Y que hay que decir que es bastante difícil también prever más con temas del parto, pensar, calcular la vida para que tu hijo tenga una nacionalidad, ¿no? Porque tiene que ver con muchos riesgos, con muchos problemas que te pueden traer, incluso eso, de tener una persona no registrada. Hay que decir que acá todo está registrado, desde... Los gatos tienen un microchip, o sea, cuando te nace un gato, vos lo tenés que ir a llevar a la veterinaria y le ponen un chip. Algo que está bueno relacionarlo con lo que vos decís es que es evidentemente una colonia colonizada por un país del primer mundo, y los países del primer mundo tienen estados presentes, ¿sí? A diferencia de el subnormal que nos gobierna, que intenta aplicar un mecanismo que no existe en ningún lugar del mundo, que es un Estado anarcocapitalista, acá la presencia del Estado es fortísima. Hay hospital público, hay escuela pública, hay un sistema de becas para los pibes que están acá, que cumplen 16 años, para que se puedan ir a estudiar a Inglaterra los últimos años y la universidad. Entonces también para desarmar esta idea de los libertarios, o no sé cómo se llamen, que los países desarrollados son los que menos impuestos tienen. Falso, los que menos impuestos tienen son Angola, Botsuana, Zimbabue. Este es un lugar que, como el Reino Unido, tiene muy altos impuestos y muchas prestaciones sociales. Lo que no inhabilita que también hay dos clases, los nativos y los migrantes. Y que eso cambió a partir de la guerra, ¿no? De la guerra de 1982. Después se le otorga a los ciudadanos el estatus de ser ciudadanos de UK. Entonces, ahí hay una diferencia, o sea, no les daban bola a los isleños hasta que sucedió la guerra, también seguramente hasta que se encontraron todos los recursos que hay, capaz que podemos empezar a abordar sobre eso. Sí. Es un lugar exclusivamente que está lleno de empresas, todas son empresas, no hay, trabajadores autónomos, personas freelancers, sino todos son por agencias, por empresas. Hay una industria pesquera muy, muy fuerte. Muy fuerte, que obviamente se nutre de los recursos de nuestro mar argentino, que son básicamente el calamar ilex, y hay un pescado que le llaman acá toothfish, como pez de dientes, digamos, que es caro, lo pescan acá
y lo congelan para llevarlo a Europa. Entonces hay mucho trabajo, por ejemplo, en los sistemas de acopio y refrigeración de productos que se sacan del mar. Exacto, hay empresas petroleras, 3 por lo menos, una es de origen israelí, que están explorando Sí, sí. las perspectivas del petróleo acá, que se ve que es una apuesta también a futuro. Y bueno, obviamente el comercio que tiene que ver con lo portuario es total, o sea, vos salís de tu casa y está el mar, el puerto. Hay personas que navegan por acá, gente de Australia que vimos el primer día. Muchos cruceros atrás nuestro, ahí no se ve desde la cámara, pero allí hay un crucero, hay mucho turismo de crucero que vienen, que hacen Ushuaia, las Malvinas y la Antártida. Entonces mucha gente llega, desembarca y conoce por un día. Y eso no es un dato menor porque los británicos hicieron un museo acá orientado sobre todo a esa gente que es un turismo muy... Del día. Exactamente, muy del día, que llega, toca, visita uno o dos lugares y se va. Pero para no irme del foco, bueno, si bien el turismo es uno de los motores de la economía, el principal es la pesca, pero la apuesta británica en este territorio tiene que ver con dos ejes clarísimos. Uno, la geopolítica y dos, el petróleo. Hay exploración petrolera, acá Sea Lion se llama la empresa. Sea Lion. Navitas. Navitas también, bueno, israelí. lo abordamos todo en un video especial, digo, todo lo que estamos charlando acá va a tener Sí. su video especial, un video sobre migración, un video sobre los kelpers, un video sobre la pesca y el petróleo, pero bueno, uno de los ejes estratégicos para la ocupación de este terreno, que no es una ocupación solo de los británicos, es una base de la OTAN esto, ¿sí? Cuando apenas aterrizás en Mont Pleasant, vos no podés filmar porque es la base militar. Claro. Que tiene algunas características bastante particulares, ¿no? Que no se sabe, desde acá no saben, por ejemplo, cuántas personas viven en esa base. Se vive mejor allá que Exacto. adentro de la isla, por ejemplo, allá hay un bowling, allá hay un cine, allá hay un free shop, un comercio sin impuestos, la vida es muy cara acá. De hecho, el sueldo puede estar en 1.300 libras malvinenses y el alquiler está en 1.300 libras malvinenses. Ellos tienen dinero malvinense y algo muy llamativo es que el banco de acá es totalmente analógico. Sí. No tenés nada digital. O sea, no podés entrar a tu home banking, no podés consultar cuánto está tu cuenta, es modo vieja escuela. De hecho, lo de internet es muy significativo porque hay un monopolio de internet, una única compañía que provee el servicio de conectividad y mucha gente empezó a meter Starlink. Nosotros tuvimos la suerte de tener un lugar con Starlink, pero eso va a ser un cambio drástico en la isla porque hasta el año pasado los tipos vivían en un mundo pre-internet, ¿no? Se compraban las tarjetas como las tarjetas que te comprabas, que raspabas el código para el celular y tenías 10 minutos de internet. Entonces ahora sí se viene un cambio importante en las islas con la llegada de Starlink. Perdón, nos fuimos por las ramas. Sí. Uno de los ejes es el eje, bueno, actualmente financiero en torno a la pesca, económico en torno a la pesca. Otro de los ejes es el petróleo y la exploración de hidrocarburos en la plataforma marítima. Y el otro tema que es muy importante es el reclamo por la Antártida. Ya nos vamos a detener en eso más adelante, pero en el propio Museo de los Británicos hablan de Malvinas como una puerta a la Antártida. Ustedes saben que hay un tratado antártico que vence en el 2048 y en donde va a tener que rediscutirse la soberanía sobre la Antártida y la reclamación nuestra coincide con la reclamación de los chilenos, que son un pueblo hermano nuestro, que de hecho en algún momento tuvimos un piso de acuerdo compartido para pensar soberanía sobre la Antártida, y los británicos, que están a miles de kilómetros, que no tienen una verga que hacer acá, reclaman el mismo territorio antártico. Entonces, Malvinas no es solo un lugar de exploración petrolera y de sostén económico para la realeza británica, sino también para ellos es estratégico en materia geopolítica al momento de pensar la Antártida y la rediscusión en el 2048, que parece lejos, pero está acá a la vuelta de la esquina, de la soberanía sobre la Antártida. Sí, no, incluso eso, cuando entras al museo vos tenés toda una cuestión medio ficcionada sobre su ocupación, no está explícito tampoco cuándo llegaron, cómo llegaron, borrado totalmente lo anti-argentino, y hay especialmente una sala dedicada a la Antártida, sí, hablando exclusivamente sobre estos recursos que hay en la Antártida, la importancia y demás. Todo siempre de un medio tonalizado como, bueno, la biodiversidad, el cuidado, lo científico, sí. Todo eso está presente todo el tiempo, pero porque no quieren develar sus verdaderas intenciones, que es
y sobre también la soberanía de nuestra Antártida. Así que yo creo que es una discusión para seguir tornando y educándonos a todos también sobre que Argentina es un país bicontinental. Totalmente, ese es el eje y después vamos a volver sobre esto. Pero bueno, dicho la introducción, que era presentar por qué Pura y estamos dura. acá, por qué estamos haciendo periodismo malvinero y popular, siendo una cooperativa, con lo que nos costó llegar hasta acá sin ningún tipo de auspicio internacional. La otra discusión era qué historias contábamos acá. Bueno, entre esas historias, la que más, bueno, una que nos conmovió, la tuvimos que hacer 2 veces porque el clima es bastante difícil acá, es la del Maradona de Malvinas, ¿no? Una persona que había sido, entrenó en la Boca de Bianchi, En el Boca de Bianchi, no entrenó en la Boca de Bianchi. Ok, ay, ok, entrenó en El Boca de el Bianchi. Boca de Bianchi y que siempre se proclamó como isleño, nunca se proclamó como de la UK. Entonces tuvo muchísimo acoso por parte de los propios isleños. Hay que decir que esto es una sociedad, es un pueblo muy pequeño, tiene 3.600 habitantes y el hostigamiento que puede recibir una persona de estas características, porque es un lugar profundamente anti-argentino, que una persona se declare isleño solamente, le gusta el fútbol, sueñe con jugar en la Bombonera. No spoilees el final, ¿eh? Ok. Fue bastante difícil. Fue una historia de color que nosotros pensamos que era una historia de color, pero terminó siendo una historia de tragedia que da una radiografía de lo que es esta sociedad tan cerrada y que pocos conocen y que las intenciones realmente son de desplazar a todo lo argentino que haya. Totalmente, y algo interesante que decía Belu es que hay una sociedad de control demográfico muy fuerte, ¿no es cierto? Vos no podés venir acá y postular un trabajo, ¿sí? No puedes ser un migrante que arriba al lugar y pide laburo. Vos tenés que venir acá con algo que se llama PRP, que es Permanent Resident Permission, que es el permiso de residencia permanente, que lo que te habilita es a trabajar durante el periodo de 3 años. Entonces, el control poblacional que tienen los tipos, alguien nos decía que es una especie de Corea del Norte británica en donde estamos viviendo, ¿no? No viviendo, en donde estamos esta semana. Y algo de verdad tiene, ¿no? El control poblacional, la presencia militar. Digo, nosotros la verdad es que nos manejamos con bastante cautela, pero siempre hay un tufillo de estar siendo observado o de que todo lo que hagas puede llegar a hacer ruido. Nosotros cantamos el himno de Malvinas en el cementerio argentino, pusimos una estampilla del Papa Francisco, vamos a dejar una estatuita del Gauchito Gil, pero porque somos atrevidos por argentino, ¿no? Pero es muy riesgoso también decir eso, o sea, no recomendamos que lo hagan, por supuesto. No. Bueno, y después, sumado a la historia del Diego de Malvina, de Martin Clark, contamos también un poco de la historia argentina de Malvinas, que muchas veces quienes venimos de una tradición más militante o más nacional, popular y revolucionaria, la conocemos, pero que yo creo que no está tan presente. Por ejemplo, una clave patriota amado, la del Gaucho Rivero, ¿no? La de Gaucho Rivero quizá es un poco más conocida, el tipo que corrió a machetazos a los piratas de las islas. Después hay otra que también es para mí uno de los cuentos más lindos, es el gran pez contando historias, porque la escuchás y no la crees, que es la del operativo Cóndor, ¿no? La de la militancia nacionalista, peronista, tomando un avión, secuestrando al bigote del comisario de acá y izando las banderas. Y después, en el proceso de investigación, también descubrimos algunas historias más oculta de Malvinas, ¿no? Sí, como la de la cacica María la Grande, una cacica tehuelche que se pone en contacto, en realidad Bernet se pone en contacto con ella para... Bernet, primer gobernador argentino, sí, que está en todas las historias sobre nuestro reclamo histórico está Bernet, porque es una persona muy importante históricamente para entender de que las islas, digamos, son nuestras. Pero bueno, esta cacica se contacta con Bernet, ella viene a las islas, son los primeros pueblos originarios que vienen a las islas, trae una comitiva de tehuelches
y lo que quieren hacer es comerciar entre la isla y el continente. Tampoco le spoilees todo. Todo esto acá le estamos vendiendo el tráiler, después ven los videos. Es bastante emocionante porque yo no la conocía la historia y me parece una historia de pueblos hermanos y, en pos de construir la nación libre y soberana que todos queremos. Totalmente, y sobre todo ahora que hay tanto nazi, tanto gordo Dan, hablando de la Argentina blanca, rubia y de ojos celestes, trajimos varias historias de nuestros pueblos originarios acá en Malvinas. Una que cantaba Belu es la de María la Grande, la otra es la de los combatientes Cuom y Tobas durante la Guerra de Malvinas. Acá hago un paréntesis. No hicimos un relato belicista. Bien. Vinimos a contar Malvinas en términos de soberanía, en términos de relato histórico, en términos de memoria, pero también de futuro, y en términos de geopolítica, y no en términos belicistas. Por ejemplo, no fuimos a filmar a Monte Longdon, ¿no? Y fue una decisión editorial. Digo, teníamos pocos días, había que decidir. No fuimos a filmar a Monte Longdon, preferimos venir a hacer este editorial que estamos haciendo ahora, pero sí contamos algunos retratos, algunas capturas chicas de la guerra. Una de ellas es la de los combatientes originarios en la Guerra de Malvinas, el vuelo del colibrí. Después vean el video, pero yo me quedo con una historia muy chiquita que es de uno de los combatientes que casi no manejaba el español, que fue torturado, fue humillado por el racismo imperante en la jerarquía de nuestras Fuerzas Armadas, y que cuando vuelve a Buenos Aires el tipo ni siquiera sabía cómo retornar a su lugar de origen. Y se queda boyando durante mucho tiempo en Quilmes y su familia lo da por muerto. Entonces, bueno, lo de no contar la perspectiva belicista es una decisión y también nos lleva a una discusión, ¿no? Porque obviamente nosotros somos de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de los hijos, de los nietos. Digo, estamos de este lado del mundo en contra de la gente que tiraba personas de un avión o que robaba bebés, pero también estamos a favor de la necesidad de Argentina de fortalecer un ejército. Hay dos cosas. En la medida de que tengamos un presidente entreguista como el que tenemos ahora, jamás va a avanzar el reclamo soberano sobre Malvinas. Porque Javier Milei es la embajada británica, es un admirador de Thatcher. Y Victoria Villarroel no es la representación malvinera, es la representación de los torturadores de los pibes de Malvinas, ¿no? Es la representación de los Videla, de los Macera, de los Menéndez, de los Galtieri, de los Agosti, del Tigre Acosta. Entonces, nosotros sí creemos que es fundamental que Argentina tenga un ejército fuerte, ¿no? Nosotros, bueno, yo por lo menos vengo del peronismo. Perón era un militar, Perón era fabricaciones militares, Perón era Tucha, Perón era Pujato, Perón era Pistarini, era el desarrollo militar del país. Entonces, creo que también por la propia historia de nuestro país y porque nuestro ejército ha sido un ejército que bombardeó nuestra propia Plaza de Mayo, que picaneaba en la vagina a mujeres y robaba bebés y secuestraba ancianas, está muy desacreditado. Pero yo creo que tenemos que volver a discutir el rol del ejército en nuestro país, un ejército nacional. Fue súper abandónico también con los excombatientes. Recordemos también que gracias a la intervención, en realidad bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, recién se pudieron reconocer los cuerpos de los soldados argentinos. Real. Eso, fuimos a Darwin justamente no solamente a honrar a quienes dieron la vida por nuestra patria, sino justamente a hablar sobre la historia del cementerio de Darwin, que se da exclusivamente por la política diplomática que hay que establecer para darle a todas esas familias un cuerpo, un lugar donde llorar. Muchos de las personas que murieron acá en Malvinas no tenían dónde rezar, dónde ir a llorar a los muertos. Entonces, gracias al equipo forense, de antropología forense de Argentina, que es tan reconocido en el mundo, y gracias a una presidencia como la de Cristina Fernández de Kirchner, se pudieron reconocer a todas esas personas. Obviamente todavía siguen ahí tumbas sin reconocer, pero hay que seguir trabajando sobre eso. Entonces tenemos unas cúpulas militares que decidieron abandonar, incluso a los familiares no contuvieron en todo el momento posterior a la guerra, y algo que podría haber sido muy importante y para reparar nuestras heridas históricas. Entonces creo que es momento también de mirar hacia adelante, pero no dejando heridas atrás, porque son las que más duelen en nuestro pueblo, ¿no? Sí, bueno, para cerrar como este capítulo,
la importancia de recuperar una perspectiva de un ejército nacional, del ejército de San Martín, de Sabio, del general Valleitanco, ¿no? Pienso de Pujato, de Pistarini, un ejército al servicio del desarrollo nacional y no un ejército al servicio de los intereses foráneos. Y hicimos un paréntesis gigante, pero te vendo un video más, que es el video de Pablo Areguatí. Esta historia no. muy poco conocida, que es que en las Islas Malvinas hubo un comandante guaraní. Para mis hermanos del Paraguay, le vamos a contar esta historia y yo volé de él. Es buenísima la historia de Pablo Areguatí. Es una historia un poco triste, un poco trágica, pero es un comandante guaraní en nuestras Islas Malvinas. No, y entre todos estos personajes que venimos trayendo a través de los guiones que fuimos haciendo, también está el de Fitzgerald, ¿no? Que fue que mientras se discutía la reunión de la ONU que hablaba sobre la soberanía de Malvinas, uno se tomó un avión, una avioneta muy pequeña, hizo una patriada y quiso venir a entregarle al gobernador de las islas un petitorio, no lo recibieron, entonces lo entregó a las autoridades, pero lleno de esas historias que quisimos contar, porque justamente no es que es un reclamo que está en en el aire, sino que personas realmente no solamente dieron la vida, se arriesgaron, sino que hicieron gestas patrióticas que generaran también un sentido en nuestro pueblo. Y te sumo una más, como para ir cerrando esta. Te fuimos vendiendo algunas de las cosas que después vas a ver todas en este canal, que después vas a ver en el Instagram del Grito del Sur, que es la de Raimundo Gleiser, ¿no? Nosotros somos periodistas, nosotros somos patriotas, nosotros somos revolucionarios. Raimundo Gleiser fue el primer argentino en venir a filmar a estas islas. A diferencia de nosotros, que no le pedimos permiso a nadie, Raimundo en ese momento tuvo que pedirle permiso a la reina de Inglaterra para venir a filmar, y hace un corto muy interesante, es un mediometraje si querés, que se llama Nuestras Islas Malvinas, y que retrata un poco la vida cotidiana en esta parte del mundo en ese momento. Creo que es a mediados de los 60 en que lo hace. Así que bueno, obviamente nosotros también nos sentimos referenciados en Raimundo, obviamente torturado, secuestrado y asesinado por las Fuerzas Armadas Argentinas, que fue un periodista que se animó a venir acá y que después retrató, bueno, no solamente la represión, sino las luchas obreras en los 70. Después, ¿qué otras historias tenemos? Bueno, vemos un poco también eso de la composición del censo, el último censo que se hizo en el 2021, que es más o menos lo que estuvimos hablando, la composición de personas. Una historia que nos sorprendió, que fue justo antes de venir y que lo pudimos comprobar acá, son las personas de Zimbabue que vinieron. Sí, eso es bueno. Las personas de buena Zimbabue, historia, ¿no? Sí, de Zimbabue que vinieron hace unos años atrás a desminar las playas, porque no lo iban a hacer los británicos. Claro, imagínate si un británico lo van a poner otro británico a desminar, trajo a uno de Zimbabue. Trajeron a personas de Zimbabue, bueno, esta población se quedó acá y obviamente sufre las mismas particularidades que tienen las otras migraciones, pero es extraño cómo los migrantes mueven el sistema económico de las islas, pero como decíamos antes, no son reconocidos como ciudadanos de primera. Bien, estamos medio que cerrando este video, ¿no? Ahora en un ratito está cayendo el sol. Hoy es un día muy lindo, en general, ¿no? Estamos en bola para Malvinas. Ahora, si llegamos con el tiempo, vamos a hacer también algo más chabacano y naif de cómo es la vida en la isla, pero queríamos tener un abordaje más editorial, político, geopolítico y soberano, y explicar por qué venimos acá. No venimos de vacaciones a dejarle plata a estos miserables, sino que venimos un poco a contar la historia de nuestras Islas Malvinas, y también está atravesado nuestro viaje por la pregunta de cómo recuperar las islas, ¿no? Hay un libro de Ramos Padilla, hacemos todo un video de recomendaciones sí. de productos culturales, libros, pelis, el Museo de Malvinas, y hay un libro de Alejo Ramos Padilla que se llama Cómo recuperar Malvinas. Y una de las cosas que nos quedaba en la cabeza, bueno, por supuesto que es con un gobierno primero pronacional y no proimperialista, como el de Javier Milei o como el de Mauricio Macri, que el canciller borracho le firmaba acuerdos al embajador británico. Pero la otra gran discusión es entender Malvinas también como una causa latinoamericana. Entender que si no hay un consenso, una mesa de negociación que encuentre a Brasil, Argentina y a México del mismo lado en el reclamo por unas Malvinas soberanas argentinas y al servicio de Latinoamérica,
es muy difícil que nuestro país, con un ejército endeble, con una posición geopolítica minoritaria frente a los grandes bloques, con la OTAN enfrente, porque esto es la OTAN, ¿sí? Los que después se ponen la bandera de Ucrania, los que después se tatúan la estrella de el Maguen David de Israel, ¿no? Esos están jugando para el enemigo. Esto es una base de la OTAN. Y la OTAN también es España, y la OTAN también es Francia, y la OTAN también es Italia. A mí no me importa que tu abuelo haya nacido en San Antonio del Popolo, en Génova. Acá Italia y España terminan jugando para Inglaterra. Entonces, en un escenario geopolítico tan complejo, en donde los procesos de descolonización son tan difíciles, y con una Europa en decadencia, porque Estados Unidos le suelta la mano a Europa, porque Europa está cada vez más atrasada en la carrera espacial, en la carrera por la inteligencia artificial, en la carrera armamentística. Nosotros tenemos que pensar una estrategia, y esa estrategia es innegablemente de la mano de Latinoamérica. De hecho, se conocieron algunos cables de hace unos años que expresaban la preocupación de que Argentina y Brasil tuvieran una coordinación estratégica en el reclamo de Malvinas. Así que también el objetivo nuestro era malvinizar un poco Latinoamérica, que este video se pueda ver, bueno, en Perú, que ha sido siempre un país aliado de Argentina, en Chile, que es un país que aporta mucha migración acá, en nuestros hermanos de Paraguay, en nuestros hermanos de Venezuela, de Uruguay, y que se pueda conocer la realidad de las Islas Malvinas y las estrategias geopolíticas para volver a poner en escena lo que dice Belu, que somos un país bicontinental y que eso es lo más importante. Tenemos que explicar y reexplicar que Argentina es un país bicontinental, que tiene una gran parte de su territorio en el continente sudamericano y una gran parte de su territorio en la Antártida y en el Atlántico Sur, que son estas islas, que además de estas islas están las Georgias y las Sandwich del Sur, que también son parte de la ocupación de los piratas imperiales. Y que el pueblo vuelva a abrazar la causa Malvinas. Creo que se lo debemos a esos pibes de Malvinas, pero sobre todo a los grandes patriotas que hicieron tanto por estas islas que digamos, son nuestras. Es muy duro, voy a aportar un poco de sentimentalismo, pero es muy duro venir acá y decir, bueno, pero si esto se parece a Santa Cruz, si esto se parece un poco a Chubut, hay un mar acá tremendo para explotar, y creo que esa perspectiva se fue abandonando con el tiempo, y tenemos que construir en las juventudes también el abrazo hacia la causa Malvinas para que vuelvan a ser argentinas. Viva la patria, Malvinas Argentinas.